Bien, gracias por estar de vuelta. En esta oportunidad estamos ya listos para presentar este breve video acerca de algunas objeciones que han sido presentadas o que pueden ser presentadas para las conversiones del libro de los Hechos. Sin más demora, vamos a ver cada una de esas objeciones que pueden ser presentadas. En primer lugar, alguien nos puede decir: Cornelio y su casa recibieron el Espíritu Santo antes de ser bautizados, así que el bautismo no debe ser esencial para ser salvos. Bueno, en primer lugar, notemos el orden de cada uno de los eventos. En primer lugar, según la historia, Cornelio era un hombre piadoso y era un hombre religioso. Es lo que dice Hechos 10, 1 al 6 y el versículo 22. Pero Cornelio no era salvo. Es decir, era un hombre bondadoso, piadoso. Incluso el texto dice que daba limosnas. Pero eso no lo hacía un hombre salvo. Es lo que Pedro dice en el capítulo 11, versículo 14. En segundo lugar, Pedro fue ordenado o se le dio el mandamiento de parte de Dios para ir a Cornelio y hablarle o predicarle exactamente las palabras que él necesitaba oír para ser salvos. Es decir, la predicación juega un papel importante en el proceso de que alguien sea salvo. El tercer punto, Pedro llegó y según lo que dice Hechos 11:15, inmediatamente cuando él empezó a hablar, él les iba a predicar inmediatamente eh, estas palabras que él iba a predicar, inmediatamente cayó sobre ellos el Espíritu Santo. Pero esto de que el Espíritu Santo cayera sobre ellos tenía un propósito. La palabra griega usada aquí para comenzó es arco, que en este pasaje indica que una cosa apenas había comenzado a ser hecha cuando fue interrumpida por otra. Ok, muy importante. Entonces, punto D, el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles cuando Pedro acababa apenas de comenzar a hablar. De nuevo, no pierda de vista este punto porque es esencial. Esto indica que este fue el bautismo del Espíritu Santo, es decir, lo que ellos recibieron, Cornelio y su familia, cuando Pedro comenzó a hablar, fue el bautismo del Espíritu Santo, directamente desde el cielo. Y este bautismo solamente fue administrado por Jesucristo. Ningún hombre podía bautizar en el Espíritu Santo. Punto 2. Los compañeros cristianos que acompañaban a Pedro en esta oportunidad, ellos también vieron cómo el don del Espíritu Santo fue derramado sobre Cornelio y su familia. 3. Pedro reconoció que este era el mismo derramamiento del Espíritu Santo que ellos habían recibido al principio, es decir, en Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés. 4. Todo esto ocurrió como una señal para Pedro y sus compañeros de que Dios le había dado el mismo don a los gentiles. Esto para que Pedro y sus compañeros supieran que los gentiles ahora también se les había concedido la oportunidad de recibir la vida eterna, capítulo 11, verso 18, y que ellos también necesitaban escuchar lo que Pedro había venido a predicar. Ahora, fíjese bien con cuidado. No hagamos conclusiones de la Biblia donde no están. Fíjese bien que Cornelio aún no había sido salvo cuando recibió el Espíritu Santo. Vea las primeras palabras de Pedro en el capítulo 10, versículo 34 y 35. Pedro dice: ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que Dios se agrada de todo el que le teme y hace su voluntad. Cornelio aún no había sido salvo, solo por recibir el Espíritu Santo. Es por eso que Pedro llega a la conclusión y dice: estos han recibido también el Espíritu Santo como nosotros. Dice: ¿quién soy yo para impedir el agua, para que estos también sean bautizados? Y mandó a bautizarles
Y ellos en efecto lo hicieron, se bautizaron en ese mismo momento. Vea, los gentiles comenzaron a hablar en lenguas como una evidencia de que el mismo don que vino sobre los apóstoles lo habían recibido ellos. Pedro predicó de la vida, de la muerte y de la resurrección de Cristo, es decir, les predicó el Evangelio. Y la respuesta apropiada de estos hombres, de Cornelio y su familia, fue la de vida, porque ellos entendieron que eran pecadores. Para eso es que uno predica del Evangelio, para que la gente entienda que son pecadores y que necesitan la remisión de sus pecados. Dios le concedió a estos gentiles una oportunidad para que se arrepintieran para vida, y en efecto lo hicieron. Pedro les mandó a estos gentiles que se bautizaran en el nombre del Señor. Hechos 10:48. Y en efecto, eso fue lo que hicieron. Conclusión, fue después de estos eventos, fue después que Pedro les predicó, fue después que ellos se arrepintieron y fue después que ellos se bautizaron que finalmente fueron salvos. Es lo que la Biblia nos enseña. Hechos 11:14, Hechos 10:43, Hechos 11:18, Hechos 2:38. Muy bien, vamos con la segunda objeción. Perdonen, hermanos, la segunda objeción. Alguien puede decirnos, el hecho de que se bautizaran familias enteras, lo que fácilmente habría incluido a infantes y niños pequeños, prueba la eficacia del bautismo de infantes o la naturaleza no esencial del bautismo para la salvación de uno. Es decir, textos como el que estamos considerando hace un momento, el de Cornelio y su familia en Hechos 10, algunos han dicho que probablemente, escúchese porque el texto no lo dice, ellos dicen probablemente en la familia de Cornelio habían niños y por tanto, si Pedro les mandó a bautizarse a todos, pues probablemente los niños también se bautizaron. Bueno, prestemos atención de nuevo al contexto. No vayamos más allá. Hechos capítulo 10, versículo 33, dice que Cornelio, había reunido a toda su familia y a sus amistades para oír las palabras que Pedro les iba a predicar. Y en efecto es lo que hicieron, según lo que dice el capítulo 10, versículo 44. Por eso es que Dios envió a Pedro, para que Pedro les predicase el Evangelio, para que ellos lo escucharan. En segundo, Pedro les dijo que ellos debían creer en Cristo Jesús para recibir el perdón de pecados. De nuevo, capítulo 10, versículo 43. Ellos debían oír y debían creer el Evangelio. Pero no solamente eso, el capítulo 11, versículo 18, nos dice que ellos debían arrepentirse de su pecado. Cornelio y su familia debieron arrepentirse de sus pecados. El capítulo 10, versículo 46 dice que cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, comenzaron a hablar en lenguas y a engrandecer el nombre de Dios. Luego, le pidieron a Pedro que se quedara con ellos unos días, capítulo 10, versículo 48. Basado a la luz de esto que hemos mencionado, preguntamos, ¿cuál de estas cosas puede hacer un bebé? Ellos tenían que escuchar, tenían que creer, tenían que arrepentirse. Cuando recibieron el Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas y a honrar el nombre de Dios. ¿Cuál de esas cosas puede hacer un bebé? Yo creo que la respuesta lógica es que ninguno. Solo las personas responsables, adultas, en la casa de Cornelio fueron bautizadas en Hechos capítulo 10. Nosotros no podemos ir más allá, mis amados hermanos y amigos, de lo que está escrito y suponer que probablemente allí había un bebé. La misma situación
se presenta en Hechos capítulo 16, donde dice que Lidia, la vendedora de púrpura, se bautizó junto con toda su familia. Recuerde que por contexto, ella escuchó el mensaje predicado de Pablo, Hechos 16:4. Ella también estuvo ahí atenta, según lo que dice el verso 14, estuvo atenta a las palabras de Pablo porque el Señor le abrió su corazón. La pregunta debe ser hecha de la misma forma. ¿Cuál de esas cosas puede hacer un bebé? Si necesitamos escuchar el mensaje del Evangelio, ¿puede un bebé, un infante recién nacido, escuchar un mensaje para creerlo y obedecerlo? No. La respuesta es que solo las personas adultas y responsables de la casa o la familia de Lidia fueron bautizadas en Hechos capítulo 16. Siguiente ejemplo, el carcelero de Filipo. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Dijo este hombre. Pablo y Silas le dijeron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Algunos quedan hasta ahí, llegan nomás hasta ese versículo y entonces creen que porque el carcelero tuvo fe, toda su familia iba a ser salva. Pero ¿qué dice el resto de la historia? Dice que en esa misma hora él los llevó a su casa y Pablo y Silas le anunciaron el Evangelio, les predicaron el Evangelio. Así que ellos escucharon la palabra del Señor que Pablo y Silas les predicaron, versículo 32. Ellos creyeron en el Señor Jesucristo, es lo que dice el versículo 31 y el versículo 34. Hacemos la misma pregunta. ¿Cuál de estas cosas puede hacer un bebé? La respuesta lógica es que ninguna de esas cosas. De nuevo, solo las personas adultas y responsables de la casa del carcelero fueron bautizadas en Hechos capítulo 16. Muy bien. La realidad es que ningún infante fue bautizado en tiempos del Nuevo Testamento. Muchas personas quisieran encontrar un ejemplo, tan solo uno, pero no tenemos ni un solo ejemplo en las páginas del Nuevo Testamento de que un infante haya sido bautizado. ¿Por qué? Los infantes no son candidatos adecuados para el bautismo. En primer lugar, porque no tienen pecados. Ezequiel 18:20 dice, el Padre no cargará con el pecado del Hijo, ni el Hijo cargará con el pecado del Padre. Esto lo hemos explicado en otros estudios. Los niños no tienen pecados. Los bebés no son candidatos para el bautismo porque no pueden entender. Ellos no pueden oír el mensaje del Evangelio, no lo pueden entender y por tanto no pueden responder apropiadamente a ese mensaje del Evangelio que nos invita al arrepentimiento. Preguntamos, ¿de qué debe arrepentirse un recién nacido? El arrepentimiento es indispensable para recibir la salvación. Hay tanta evidencia para bautizar a un bebé como para bautizar a un perro como parte de un hogar. Me explico. Espero que esta ilustración nos sirva. Si alguien dice que los bebés necesitan ser bautizados, pues también debería decir que los perros o cualquier otro animal debería ser bautizado porque simplemente no hay ejemplo bíblico en la palabra para hacer o proceder con tal cosa. Muy bien. Tercer argumento que alguien puede decirnos. No veo cómo puedes decir que el bautismo es absolutamente necesario cuando las conversiones en hechos muestran que a las personas no siempre se les dio la misma respuesta para la salvación. A algunos se les dijo que creyeran, a otros se les dijo que se arrepintieran, a otros se les dijo esto, a otros se les dijo aquello. Bien, ¿qué podemos responder? Las diferentes respuestas necesariamente se contradicen entre sí o se anulan entre sí. Preguntamos. ¿Es posible que no se nos diga todo lo que se dijo a una persona que hiciera? La realidad, hermanos y amigos, es que un plan diferente de salvación
no fue predicado a diferentes individuos en el libro de los Hechos. Sabemos con absoluta certeza que el mismo patrón fue predicado a cada persona. Usted tiene algunos textos en esta presentación. 1 Corintios 4, 17, capítulo 7, verso 17, 1 Corintios 14, 33, Gálatas 1, 6 al 9. A todas las personas en el primer siglo se les predicó el mismo mensaje. Una y otra vez, el libro de los Hechos y Pablo en cada una de sus cartas, el mismo apóstol Pedro, mencionan que el mensaje que ellos predicaban era el mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque fue lo que Cristo los envió a predicar. Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Incluso Pablo dice, si viene otra persona, incluso un ángel del cielo, y les predica otro evangelio del que yo les he predicado, no es que haya otro, pero si viniera incluso un ángel, ese tal sea anatema. No hay otro mensaje. Las personas recibieron un mismo mensaje y ese mismo mensaje incluía cada uno de los mismos elementos. Es decir, cada persona puede aparentemente recibir una respuesta diferente, porque a cada persona se le dijo el siguiente paso que debía tomar, ya que algunos pasos ya se habían tomado. Yo creo que si usted está viendo este video en primer lugar antes de la clase, pues verá que en la clase explicamos, no es necesario que en cada texto se mencionen cada uno de los elementos, están implícitos en el contexto. ¿Ok? Finalmente, con esta diapositiva terminamos. Consideremos el siguiente ejemplo. Tal vez nos ayude un poco a entender mejor esta objeción. Si una persona que conduce desde un lugar para llegar a otro lugar recibe diferentes direcciones de varias personas en diferentes ciudades a lo largo de una ruta de viaje, ¿significa eso que las direcciones son contradictorias? Piense por un momento, si usted va a un lugar desconocido para usted y usted va preguntando en el camino, porque usted quiere llegar a ese destino y le pregunta a diferentes personas la dirección, muchas le van a decir diferentes formas de llegar allá, ¿de acuerdo? Pero le están señalando la misma dirección, no se contradicen para nada, aunque den diferentes direcciones. ¿No es la respuesta a esta objeción y la aplicación igual de simple? Por ejemplo, al carcelero de Filipos se le dijo el siguiente paso que debía dar para llegar a su destino de salvación. Cree y serás salvo tú y tu casa. A los judíos de Jerusalén, el día de Pentecostés, se les dijo el siguiente paso. ¿Cuál fue el siguiente paso? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese. ¿Por qué Pedro les dijo arrepentíos? Porque obviamente ya ellos habían creído. Pedro no tenía que decírselos, ya ellos creían. Solo les dijo arrepiéntanse y bautícense. A Saulo de Tarso se le dijo el siguiente paso para llegar a su destino de salvación. Ya Pablo había creído. Creo que se había arrepentido 3 días ayunando y orando. Es por eso que Ananías le dice, levántate, lava tus pecados, invocando su nombre, perdón. Así que cuando uno toma todas las respuestas dadas al asunto de la salvación en el libro de Hechos, encuentra el plan completo de salvación de Dios y el orden apropiado para cada paso. No es necesario que se nos mencionen uno por uno en cada caso los elementos. Es la conclusión lógica. De nuevo, muchos argumentos u objeciones pueden salir, pero creo que estas aclaran un poco más lo que hemos estudiado ya de la carta o el libro de los Hechos. Agradezco su atención y espero que el Señor les bendiga grandemente. Cristian Vargas, su hermano y amigo, les saluda. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones.